antiguos códigos procesales penales en Latinoamérica incorporan en el derecho un modelo acusatorio, garantista y con rasgos adversariales. Ante ello, se necesita un cambio normativo, ya que además implica un cambio cultural, porque se reemplaza la totalidad de paradigmas existentes en materia de administración de la justicia penal. En el tema específico del juzgamiento, se introducen las técnicas de litigación oral, sin las cuales es imposible para cualquier operador participar en un juicio. Ciertamente, países como por ejemplo Chile, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, Costa Rica, en la fase inicial ha sido un proceso traumático, ya que la capacitación necesaria para implementar este sistema ha sido desafiante. Ante esos paradigmas, cabe mencionar que para las partes, como decir el Ministerio Público y la defensa, al momento de elaborar la teoría del caso, resulta recomendable dedicar la mayor parte del tiempo a preparar proposiciones fácticas como hechos relevantes y ocuparse de su acreditación, dejando para un segundo plano discusiones profundas sobre la dogmática penal. Veamos qué dice Eugenio Raúl Zaffaroni, quien ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. La teoría del delito. ¿Qué es el delito? Estamos frente a un hecho, ¿no? Acontecimiento. Queremos saber si ese hecho que tenemos adelante es un delito o no es un delito. Bien. La teoría del delito responde a la pregunta ¿qué es el delito? No por especulación, no por curiosidad, sino que responde, bueno, justamente para que frente al hecho tengamos un orden de interrogantes y de sucesivas respuestas para determinar si eso que tenemos adelante es o no es un delito. Lo primero, delito debe ser una conducta humana, ¿no? No hay otra. No hay otra cosa que pueda ser delito sino una conducta humana. De modo que el sustantivo del concepto de delito es conducta. Un sustantivo al que agregamos, ya vamos a ver por qué, 3 adjetivos: típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué decimos, primero, estamos ante una conducta, tenemos el sustantivo? Bien, fenómeno, este es lo primero que nos preguntamos. Después vamos a preguntar, no cualquier conducta es delito, sino que son algunas conductas que resultan conflictivas. Si no hay un conflicto, si la conducta no genera un conflicto, no puede haber un delito. ¿Por qué? Porque no hay nada lesionado. Entonces, el primero que tenemos es un pragma conflictivo. La conducta tiene que abarcar un pragma conflictivo, un supuesto de hecho. Un supuesto de hecho que puede ser legal, que puede ser fáctico. Es decir, el supuesto de hecho fáctico es el que tenemos adelante. El legal es donde la ley me dice ese pragma conflictivo es delito. Bien, ¿dónde me dice esto la ley? En la parte especial del Código Penal, en leyes penales especiales, en lo que se llaman tipos penales. Tipos penales. Es decir, el que mate a otro, el que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena, esos son los tipos penales. Me conceptúa un pragma conflictivo, un tipo, un supuesto de hecho legal, que aplico al supuesto de hecho concreto que tengo adelante, el supuesto de hecho fáctico, y en consecuencia de esa comparación deduzco que la conducta se adecua
al tipo, es típica. Por ser típica resulta violatoria de una norma que está antepuesta al tipo, una norma que se deduce del tipo. Cuando realizo una conducta de hurto, realizo el tipo penal. Me apodero de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Correcto. El que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena será penado. Con tanto, deduzco la norma, está prohibido apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Los siguientes delitos han sido reconocidos internacionalmente. Sin embargo, algunos delitos no aparecen en unas legislaciones y en otras aparecen con un nombre diferente. Saquen su código penal y revisen si los delitos siguientes se encuentran en su legislación. Si aparecen diferentes, dejen un comentario en el video acá abajo. Hay muchos tipos de delitos. Discutamos el vocabulario relacionado con crímenes y criminales. Incendio provocado. Prender fuego a un edificio, automóvil o propiedad a propósito. El magnicidio o assassination es el asesinato de una persona importante, usualmente una figura política o religiosa, no presente en todas las legislaciones. Agresión, atacar físicamente a alguien. Bigamia, casarse con alguien cuando ya se está casado con otra persona. Chantaje, amenazar con revelar los secretos de alguien si no se paga una cantidad monetaria. Soborno, dar dinero o conceder favores para influir en las decisiones o el comportamiento de otra persona. Robo, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, y será sancionado con prisión. Dependiendo del país donde se encuentre, el tiempo varía. Abuso infantil, tratar mal a un niño de manera física, emocional o sexual. Ciberdelincuencia, hacer algo ilegal en internet o en un sistema informático. Violencia doméstica, comportamiento violento dentro del hogar. Narcotráfico, importación de drogas ilegales. Conducir ebrio, conducir con demasiado alcohol en la sangre. Espionaje, espiar para obtener información política o militar. Falsificación, copia ilícita de documentos, dinero para engañar a las personas. Genocidio, matar a propósito a un gran número de personas, especialmente de un grupo o área en particular. Secuestro, hijacking, tomar el control de un avión o tren por la fuerza, a menudo para satisfacer demandas políticas. Hit and run, no detenerse para ayudar a una persona herida en un accidente causado por usted. Asesinato, quien matare a una persona con alevosía, ánimo de lucro, ensañamiento, premeditación conocida o con impulso de perversidad brutal. Robo de identidad, usar la información personal de otra persona para beneficio propio. Jaywalking, caminar y cruzar la calle en un lugar no permitido. Secuestro, llevarse a alguien por la fuerza, a menudo exigiendo dinero para su regreso seguro. Para profundizar más en el tema, vamos a escuchar a la magíster Andrea Vanessa Citalán, quien es jueza del tribunal en procesos de mayor riesgo. Agradezco la invitación que se me efectuara por parte del doctor Herrera y en ese sentido pues se me invitó a compartir con ustedes el día de hoy el tema de cómo se aplica la teoría del caso en la judicatura. Para ello pues voy a iniciar remembrándonos un poco en lo que es la definición de la teoría del delito y no obstante, existe una infinidad de definiciones, ya que diversos autores han abordado este tema. Yo considero que una de las más sencillas y que son fáciles de comprender es la que nos ofrece Francisco Muñoz Conde, quien indica pues que la teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen a partir de una determinada tendencia dogmática cuáles son esos elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal a una acción humana. Es decir,
lo que se pretende es establecer cuáles son esos elementos comunes a los tipos penales existentes en una legislación determinada. Para el efecto también los autores han hecho una descripción y una división de esos elementos que ellos consideran que son comunes a los tipos penales, estableciendo también así una infinidad de clasificaciones. Sin embargo, las más aceptadas pues son las que han clasificado estos elementos en 3, los cuales son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En cuanto a estos elementos, pues como jueces sentenciadores, nosotros nos basamos en lo que es la tesis acusatoria, más conocida como acusación o hecho acusatorio, y que también pues se denomina como plataforma fáctica. Es el marco que los jueces utilizamos para hacer ese análisis y determinación si existe o no responsabilidad penal por parte de una persona en cuanto a los hechos que se le atribuyen. El tribunal no está facultado a tener por acreditados hechos distintos a los que constan en la misma. De esta forma vamos a iniciar a evidenciar o a establecer si se dan o concurren estos elementos dentro de esta tesis acusatoria. Y en primer lugar, pues vamos a establecer que debe de existir una conducta humana. La conducta humana pues va a ser la base de todo hecho delictivo, y para ello pues podemos establecer de que la conducta humana puede ser a través de acciones u omisiones. En ese caso pues se va a realizar este análisis de la acción, recordando que también para ello se dan en 2 fases la acción, ya sea en la fase interna y la fase externa. La fase interna, que es la conocida como iter criminis, pues es la que surge en la mente del delincuente. Y si bien es cierto, pues se ha indicado que la misma pues no es constitutiva de un delito en sí misma, vamos a ver que en nuestra legislación, en la legislación guatemalteca, pues encontramos el tipo penal de conspiración, el cual pues de cierto modo no va a requerir la ejecución propiamente del delito, sino que únicamente la planificación. Entonces muchos han asociado este tipo penal a lo que es la fase interna, pero la que vamos a visualizar por lo general va a ser la fase externa, que ya es la exteriorización de esta conducta humana por parte de una persona determinada. La estructura del delito. En la dogmática penal se han presentado diversos posicionamientos sobre la estructura del delito. Sin embargo, la estructura que se considera bastante eficaz para el estudio dogmático de los casos penales deriva de la teoría pentatómica de 5 elementos. De conformidad con esta, podemos definir al delito como una conducta o hecho atípico, antijurídico, culpable y punible, con su respectivo aspecto negativo. Entonces, dentro de los aspectos positivos tenemos la conducta o hecho, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Dentro de los aspectos negativos o elementos negativos, la ausencia de conducta, la atipicidad, las causas de justificación, la inculpabilidad y las excusas absolutorias. La conducta. Lo primero para que el delito exista es que se produzca una conducta. Este es el elemento básico del delito, consistente en un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre. La conducta es una actividad o inactividad voluntaria, que está compuesta por 2 elementos, el elemento psíquico y el elemento físico. El elemento psíquico se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. Por ejemplo, querer accionar un arma de fuego, lanzar un golpe a otra persona o querer apoderarse de una cosa mueble, ajena, etc. El elemento físico. Este consiste en hacer u omitir algo. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el delito de asesinato. Y se establece que comete asesinato quien matare a una persona con alevosía, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, por medio
o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago, premeditación conocida, ensañamiento con impulso de perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible. Entonces veamos un ejemplo donde hay premeditación y se mezcla el elemento psíquico con el elemento físico. En el caso de la omisión, debe ser respecto a una conducta obligatoria, no pagar la pensión alimenticia, etc. Formas de la conducta. La voluntad del sujeto puede exteriorizarse a través de una acción o una omisión. Los delitos de acción. En los delitos de acción, el sujeto activo realiza un movimiento físico que encuadra en un tipo penal determinado. Por ejemplo, el tipo penal de turismo sexual establece diversas conductas que puede realizar el agente para incitar a una persona que viaje al territorio de, por ejemplo, el Distrito Federal o la Ciudad de México, o de este al exterior, con la finalidad de realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de 18 años, entre una de sus hipótesis. Entonces, si el agente ofrece, promueve, publicita, invita, facilita o gestiona lo anterior, será sancionado penalmente. Delito de omisión. La voluntad del sujeto también puede ser manifestada a través de una omisión. Esta omisión puede ser simple o de comisión por omisión. La omisión simple. Los delitos de omisión simple tienen solamente un resultado formal o jurídico. La omisión se encuadra y violenta el bien jurídico de un tipo penal específico, como en el delito de incumplimiento de pensión alimenticia, por ejemplo. Este tipo penal en el Distrito Federal de México o en la Ciudad de México, por ejemplo, menciona que al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se les impondrá una sanción, de tal manera que el Ministerio Público deberá de obtener datos de prueba que establezcan que la omisión del sujeto obligado se ha desplegado al no dar los alimentos que debe proporcionar, sin que sea necesario establecer una transformación en el mundo exterior que se identifica con el resultado material. En otros términos, no es necesario establecer que las víctimas han sufrido algún perjuicio. Tenemos la comisión por omisión. En estos tipos de delitos de comisión por omisión, el agente activo del delito genera un resultado material al no realizar una acción que le es obligatoria jurídicamente. Pensemos en el caso de un escolta o un guardia de seguridad que, de acuerdo con su contrato laboral, tiene la obligación de custodiar a su empleador, es decir, es garante de la vida y de la integridad física de aquel. Si al momento en que el empleador está siendo secuestrado, el escolta no evita el delito, pudiéndolo hacer de acuerdo a las circunstancias, y su inactividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida por el delito de secuestro, será responsable penalmente del mismo, en virtud de que su inactividad produjo un resultado material que consiste en la afectación de la libertad de una persona que es perceptible en el mundo exterior. Otro ejemplo que podría mencionarse en la omisión por comisión es este, en el cual un agente de la Policía Nacional negó prestarle ayuda a un ciudadano. Un hombre utilizó sus redes sociales para denunciar a un policía, quien se negó a ayudarlo cuando éste le pedía ayuda. Según se comenta en el video, este policía
quien se encontraba bastante molesto con el ciudadano, no quiso ayudar al sujeto, ya que presuntamente este no le pidió ayuda con educación. ¿Cuál sería tu reacción en esta situación? Déjenos tu respuesta en los comentarios. Y lastimosamente pedí ayuda a la policía y no me hicieron caso. Caí la guardia en la calle. La tipicidad. En los códigos penales modernos existe lo que se denomina el tipo delictivo, que es la descripción que la ley hace de una conducta o hecho que estima antijurídico y digno de una sanción penal. Este concepto debe tenerse claro para poder entender el significado de la tipicidad. El tipo y la tipicidad son totalmente diferentes. El primero es solo la descripción de la conducta o hecho delictuoso, y la tipicidad es la adecuación exacta de una conducta o un hecho con el tipo descrito en la ley. Si una conducta, por muy probable o reprobable que sea, no encuadra de manera exacta en algún tipo, no habrá ningún delito y operará la denominada atipicidad, que más adelante explicaremos. La antijuridicidad. La antijuridicidad es el juicio de valor objetivo que se hace de una conducta o hecho típico que lesiona o pone en peligro el bien jurídicamente protegido. Es lo contrario a derecho. Por lo tanto, no basta que el hecho sea típico, sino que se necesita que sea antijurídico, es decir, contrario a la norma penal. El juicio de valoración recae únicamente sobre la conducta desplegada. Por lo tanto, para que una conducta pueda ser considerada delictiva, debe lesionar o poner en peligro el bien jurídico tutelado o bien jurídico protegido por la norma penal. Entonces se entiende que la conducta, además de ser típica, debe ser antijurídica. La culpabilidad. La culpabilidad consiste en la posibilidad de reprochar a un sujeto imputable y con conciencia de antijuridicidad la realización de una conducta delictiva o haber producido un resultado dañoso cuando le era exigible otra conducta que podía y debía desplegar. Es decir, la culpabilidad es una actitud subjetiva del agente que se le reprocha al sujeto por haber realizado una conducta o hecho típico y antijurídico. La preteritencionalidad. Diversos autores niegan la posibilidad del delito preteritencional, argumentando que en la misma actitud psicológica del autor no puede coexistir simultáneamente el dolo y la culpa. Sin embargo, este elemento se encuentra en varios códigos penales. Por ejemplo, en el Código Penal de Guatemala, en el artículo 26 del Código Penal, se considera la preteritencionalidad como una circunstancia atenuante y manifiesta el artículo lo siguiente. Dice: preteritencionalidad, no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Por otro lado, surge un controvertido debate entre los doctrinarios del derecho penal en decidir cuál es la naturaleza de la preteritencionalidad. Para unos se trata de una forma de dolo, para otros es de culpa, y para un grupo reducido se trata de una combinación entre dolo y culpa. En opinión de Malo Camacho, dice: el denominado delito preteritencional se refiere al caso que, en cierta forma, implica la suma de un delito doloso con un delito culposo, en el sentido de que supone dolo respecto del resultado querido y culpa respecto al resultado producido, o lo que es lo mismo, donde el resultado producido va más allá del resultado querido. Luego, la punibilidad. La punibilidad es la amenaza establecida en el tipo por la comisión del delito, siendo la consecuencia que deriva de una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero no hay que confundir punibilidad con pena,
ya que esta es la sanción correspondiente por la comisión de un delito. Dentro de los elementos negativos del delito o aspectos negativos del delito encontramos la ausencia de conducta. Son situaciones en las que el sujeto dañó o puso en peligro un bien jurídico protegido, pero en virtud de que la voluntad del agente es inexistente, el delito se excluirá. Como causas de ausencia de conducta tenemos: número 1, la fuerza mayor, que se le conoce como vis mayor. Número 2, la fuerza física exterior e irresistible, que se le conoce como vis absoluta. Y 3, el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo, los actos reflejos, instintivos y repetitivos. La norma penal regularmente menciona que el delito se excluye cuando la actividad o la inactividad se realice sin la intervención de la voluntad del agente. Como se puede observar, la norma penal no menciona los casos específicos en los que procedería dicha excluyente del delito. Sin embargo, los supuestos anteriormente mencionados son los que aplicarían para argumentar la ausencia de conducta de un caso concreto. Por ejemplo, tenemos el caso del vehículo A, que está detenido, esperando la luz verde del semáforo, y al momento que está cruzando un peatón frente a él, llega por detrás el vehículo B, que lo impacta, y en consecuencia el vehículo A atropella al peatón, quien pierde la vida. En este caso se presenta la ausencia de conducta a favor del vehículo A, porque el vehículo que conducía recibió una fuerza física exterior e irresistible al momento que fue impactado. Por lo tanto, opera el aspecto negativo de la conducta o hecho, porque en el caso concreto no intervino la voluntad del conductor. Luego tenemos la atipicidad como elemento negativo. La atipicidad es la no adecuación de una conducta al tipo descrito por la ley. Como ya se ha señalado, el tipo es la creación legislativa, es la descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales. En relación con la atipicidad, Jiménez de Azúa escribe que la atipicidad específicamente considerada puede provenir de la falta de la exigida referencia a las condiciones del sujeto activo, del sujeto pasivo, del objeto, del tiempo, lugar y del medio especialmente previsto, así como de la ausencia en la conducta de los elementos subjetivos de lo injusto y hasta de los elementos normativos que de manera taxativa ha incluido la ley en la descripción típica. Luego tenemos las causas de justificación. Las causas de justificación son aquellas circunstancias que rodean a los actos u omisiones y que eliminan el juicio objetivo de la antijuridicidad. Es decir, estas causas impiden que una conducta que se encuadra exactamente en un tipo penal sea antijurídica o contraria a derecho. Dichas causas de justificación deberán aparecer expresamente en los ordenamientos penales. Solo así pueden tener el carácter de justificantes. Para tener una mejor comprensión de las causas de justificación, debemos tener claro que toda conducta jurídicamente regulada puede ser legal o ilegal, lícita o ilícita. Por lo tanto, toda conducta legal pertenece al grupo de las conductas libres o potestativas, que son las que se realizan en el ejercicio de un derecho, o al grupo de la conducta obligatoria, que son las que se realizan en el cumplimiento de un deber. Las conductas libres o potestativas son aquellas que un sujeto puede realizar o no. Su no realización no trae aparente consecuencia jurídica alguna, porque son libres y se realizan en el ejercicio de un derecho. Las conductas obligatorias se realizan en el cumplimiento de un deber jurídico, pues hay una obligación de hacer o no hacer algo. Su no realización o su omisión tiene una consecuencia legal, es decir, pasan automáticamente a formar parte de las conductas ilícitas. De tal manera que las causas de justificación
o licitud se presentan en el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Las causas de justificación reguladas en la mayor parte de los códigos penales son las siguientes: 1. Consentimiento del titular. 2. Legítima defensa. 3. Estado de necesidad. Y 4. Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Luego tenemos la inculpabilidad. Se presenta la inculpabilidad cuando existe ignorancia o error en el agente al momento de realizar una conducta. Por tanto, dicha conducta será irreprochable. Es decir, que la inculpabilidad derivará de la ignorancia o error al momento de realizar o no una conducta. La ignorancia es el desconocimiento total de un hecho, o bien la carencia de una noción sobre una cosa, en tanto que el error es una idea falsa o errónea respecto a un objeto, cosa o situación. Y de conformidad con la doctrina, el error se divide en 1. Error de derecho o de prohibición, y número 2. Error de hecho o de tipo, ¿sí? El error de derecho o de prohibición. El error de prohibición impide siempre que la gente tenga la comprensión de la antijuridicidad de su conducta. Sin embargo, en ocasiones ocurre porque el sujeto no tiene la posibilidad de conocer una prohibición establecida en la ley, a lo que llamamos error de prohibición directo. Pero también se presenta cuando el agente erróneamente cree que su conducta está justificada por alguna causa de licitud. La culpabilidad, pues este elemento pues es el que nos va a dar esa determinación de participación del sujeto al que se le está acusando. ¿Y cómo va a ser esto? Pues obviamente a través de la plataforma probatoria, la cual pues se va a conformar por el conjunto de elementos y órganos probatorios que van a ser traídos a juicio a efecto de tratar de apoyar la tesis acusatoria de la Fiscalía. Y al existir esa correspondencia de apoyo entre la plataforma probatoria a la plataforma fáctica, vamos a poder determinar si se produce o no y encuadra en la plataforma jurídica. De esa cuenta se va a determinar que existe una responsabilidad penal por parte de esta persona que está siendo acusada, y de ahí en un momento dado pues vamos a determinar también la imposición de una pena. Algunos autores han hecho alusión a este aspecto como un elemento, el cual pues han definido en oportunidades como el elemento de punibilidad. No obstante, pues también ha sido bastante discutido en la doctrina en cuanto a que esta no es un elemento en sí mismo, sino que es una consecuencia jurídica de la culpabilidad. Y de ahí que es prácticamente una deducción lógica que exista una sanción, una pena, y que va a ser la que ya está establecida por el legislador en la normativa preestablecida. Y las excusas absolutorias son ciertas situaciones en las que por razones de política criminal se considera pertinente no aplicar una pena en concreto. En consecuencia, si el Estado establece en ciertas circunstancias no aplicar la pena establecida para cierto delito, la conducta o hecho será típica, antijurídica, culpable pero no punible, lo que originará la inexistencia del delito. Eugenio Raúl, en su libro Manual de Derecho Penal, en la parte general, especifica que para el estudio del delito y para la teoría del delito recurrimos entonces a la dogmática jurídica, que no es otra cosa que el estudio de la dogma, específicamente la interpretación de la misma. En el derecho penal, el dogma es la ley penal. Es la única fuente obligatoria del derecho penal. La interpretación debe ser entonces coherente y sistemática. Zaffaroni también menciona que existen ciertas características propias de la teoría del delito. Es un sistema porque representa un conjunto ordenado de conocimientos.
son hipótesis, ya que son enunciados que pueden probarse, atestiguarse o confirmarse solo indirectamente a través de las consecuencias. También poseen tendencia dogmática al ser parte de una ciencia social. Y también existe una consecuencia jurídica penal, ya que el estudio de la teoría del delito es todo aquello que da lugar a la aplicación de una pena o medida de seguridad. Teorías que explican el delito. Tenemos la teoría del causalismo naturalista. Los principales exponentes son Franz von Liszt y Ernst von Belling. Se caracteriza por concebir a la acción en términos físicos o naturalísticos, integrada por un movimiento corporal y el resultado de una modificación en el mundo exterior, unidos por un nexo causal. Distingue entonces la fase interna, la cual es la ideación, deliberación y resolución, y la fase externa, que es la exteriorización, la preparación y la ejecución del delito, y distingue entre elementos objetivos, la tipicidad, la antijuridicidad, y los subjetivos, como la culpabilidad del delito. El tipo se limita a elementos de carácter externo, negando la posibilidad de justificar alguna acción, cuya valoración jurídica solo puede tener cabida dentro del análisis de la antijuridicidad, y siempre desde un punto de vista objetivo. Ahora, en la culpabilidad se analizan elementos subjetivos y psíquicos de la gente, siendo la imputabilidad el presupuesto de esta. En resumen, la teoría del causalismo naturalista se caracteriza por concebir a la acción en términos físicos o naturalísticos, integrada por un movimiento corporal y el resultado de una modificación en el mundo exterior, unidos por un nexo causal. De tal manera que algunas personas denominan esta teoría causalista, porque tiene una relación entre causa y efecto. Se analiza la causa de la acción y el efecto de la misma, y de esa forma se analiza si la persona es culpable o no de un delito. Para profundizar en el causalismo, sugerimos estar pendiente de nuestro próximo video de las teorías que explican el delito, porque existe también el causalismo naturalista, valorativo. Dentro del naturalista encontramos el presupuesto metodológico, por ejemplo, la teoría de Binding, el concepto del delito de Belling y la tesis de von Liszt. Pero esto es un resumen a nivel general. Tenemos la teoría del finalismo de Hans Wetzel. Esta doctrina nace con Wetzel y fue desarrollada por este autor a partir de principios de los años 30, aunque la utilización de la palabra finalidad para caracterizar la acción se produce a partir de 1935. La inicial concepción fue dando paso a diversas modificaciones a medida que se sometía a revisión toda la teoría del delito imperante hasta el momento. El finalismo comenzó con la formulación del concepto de acción como un concepto ontológico, no un concepto jurídico, y un concepto final, no causal. Entonces esto es opuesto al causalismo, que Wetzel tomó de la tradición aristotélica del acto voluntario a través de la influencia de Brentano y Husserl, concepto de intencionalidad de todos los actos psíquicos y de la psicología del pensamiento, sin descartar la de Nikolai Hartmann, como se verá luego. Acción es actividad final humana, no la causación de resultados. La causalidad es ciega, pero la finalidad es vidente, de tal forma que la finalidad consiste en una sobredeterminación de la causalidad por la voluntad, es decir, en la dirección consciente del curso causal hacia una meta u objetivo previamente propuesto por la voluntad. El hombre se propone fines y gracias a ese previo conocimiento de las leyes naturales puede anticipar el curso y los resultados de su actividad dentro de ciertos límites. Gracias a ello puede también seleccionar los medios causalmente necesarios para alcanzar el fin
y poner en marcha el proceso causal exterior que conduzca a la realización del objetivo. Por el otro lado, la teoría del funcionalismo, promulgada y desarrollada por Klaus Roxin como funcionalismo moderado y Gunther Jacobs con el funcionalismo sociológico o radical. El funcionalismo moderado reconoce los elementos del delito propuestos por el finalismo, como la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, pero con una orientación político-criminal, puesto que los presupuestos de la punibilidad deben estar orientados para los fines del derecho penal, por lo que estas categorías jurídicas no son instrumentos de una valoración político-criminal. Sustituye la categoría lógica de la causalidad por un conjunto de reglas orientado a valoraciones jurídicas, pues la imputación de un resultado depende de la realización de un peligro dentro del fin de protección de la norma. La culpabilidad se limita con la necesidad de prevención y juntas originan el nuevo concepto de responsabilidad, que es la base de la imposición de la pena. Entonces, el funcionalismo moderado reconoce los elementos del delito propuestos por el finalismo, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, pero con una orientación político-criminal, ya que los presupuestos de la punibilidad deben estar orientados por los fines del derecho penal. Roxin dice que la formación del sistema jurídico penal no puede vincularse a realidades ontológicas previas, como la acción, la causalidad, la estructura lógica reales, sino que única y exclusivamente puede guiarse por las finalidades del derecho penal. Esto significa que la teoría de los fines de la pena será la que orientará las características del sistema penal. En este ejemplo, un hombre tiene la alevosía, la premeditación de matar a su amigo, pues ha tenido conflictos en el pasado. Camina en la calle, tiene el arma cargada, divisa al hombre al quien le quiere dar muerte y entonces saca el arma, dispara y lo mata. Lo que no sabe el asesino es que al hombre al que le dio muerte, él procedía a matar a su esposa, ¿sí? Entonces el asesino le salvó la vida a la mujer, pero él no lo sabía. ¿Será culpable de delito? ¿Se podrá evocar la legítima defensa? Ponga usted en los comentarios cuál es su criterio en este primer caso. De conformidad con algunos estudiosos del derecho, el primer criterio, algunos analizan la teoría causalista como que el hombre disparó el gatillo, ¿sí? Y al haber matado al esposo que iba a dar muerte a la mujer, evitó un daño igual o mayor al causado, por lo que podría evocar una causa de justificación. Otros estudiosos del derecho dicen de que la teoría finalista debería aplicarse, pues el hombre tenía como intención asesinar al hombre que le dio muerte a la esposa, por lo que el hecho que haya o no haya salvado la vida de la otra persona es irrelevante al hecho. Algunos otros estudiosos, quienes aplican la teoría funcionalista en este caso, afirman que en este específico caso deberían de analizarse el todo como un sistema, es decir, analizar tanto los elementos del delito positivos como los negativos, como la intención y las circunstancias del hecho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál teoría aplicarían ustedes? ¿Cómo consideran ustedes que se resolvería en la jurisdicción en la que ustedes se encuentran? Pongan ustedes en los comentarios cuál es su análisis jurídico. En este segundo caso, hay un señor que desea darle muerte a su esposa
y le echa gasolina a ella y luego pues le prende fuego. Luego de sufrir quemaduras graves, la mujer de milagro se salva la vida. Como resultado de las quemaduras, la mujer tiene un rostro desfigurado y queda parapléjica. La mujer, después de sobrevivir, tiene un respiradero artificial para poder sobrevivir. La mujer no puede vivir con el rostro desfigurado y parapléjica, entonces decide desconectar el respiradero artificial y se suicida. El análisis. ¿Es el hombre culpable de la muerte de la mujer? Él le causó cierto daño con el cual hizo difícil la existencia de la mujer. Si él no hubiera causado esas heridas, la mujer no se hubiera suicidado. ¿Aplicaría usted la teoría causalista? ¿La teoría finalista? ¿O aplicaría usted la teoría funcionalista? Escriba en los comentarios cuáles son sus pensamientos de este segundo caso. En este tercer caso, hay una señora de 70 años y ella tenía muchas jaquecas y pinchazos en la zona bucal. Fue con el neurólogo, le hicieron rayos X, pero no se encontró nada. Luego fue con el psicólogo y el psicólogo tampoco encontró ningún problema. No neurosis, no psicosis, nada. Luego la mujer pensó, quizás sea la dentadura, y pensó en extraerse piezas dentales. La mujer fue con un dentista. Ella no tenía caries, no necesitaba ningún tratamiento dental. La mujer insistió en que le sacaran todas las piezas dentales. Luego, con el consentimiento y luego de firmar un documento, el dentista accedió a sacarle todas las piezas dentales. La jaqueca seguía y luego inicia la mujer proceso judicial en contra del dentista. ¿Es el dentista responsable penalmente? ¿Cuál es su análisis jurídico? ¿Será el dentista responsable penalmente? ¿Será el dentista responsable civilmente? ¿Aplicaría usted la teoría causalista, la finalista o la funcionalista? Ponga su opinión en los comentarios. Gracias. ¿Cómo se aplica la teoría del delito a nivel internacional? ¿Es el derecho penal una forma de derecho que es más interno o es el derecho penal internacional una rama del derecho que tiene auge en las acciones diarias? Para profundizar en este tema, hablamos con la doctora Diana Marinescu, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Harvard, también licenciada en Derecho por la Unión Europea y ha tenido experiencia en aplicar el derecho penal a gobiernos corruptos, a terrorismo, a acciones extranjeras, y va a compartir con nosotros cuáles han sido sus experiencias en la aplicación del derecho penal para eliminar la corrupción a nivel internacional. Mi nombre es Diana Marinescu y estoy muy feliz de hablarles en español sobre la teoría del delito y el castigo. Soy licenciada en Derecho por la Unión Europea en Sistema Civil Law y tengo un título de maestro en leyes de Harvard Law School en el sistema Common Law. Como abogada en Nueva York y Massachusetts, trabajé con compañías de Fortune 500 y llegué a conocer los litigios comerciales internacionales, las investigaciones del gobierno federal y estatal, los crímenes de cuello blanco, la corrupción, la lucha contra el lavado de dinero, la evasión de impuestos y el fraude. Mi trabajo consistió de investigar casos en 6 idiomas diferentes por responder a las reclamaciones del Departamento de Justicia
FBI, SEC, FDIC, la Oficina del Fiscal General y el Fiscal del Distrito de New York y Massachusetts. Pero hablamos ahora de mi experiencia con la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de Estados Unidos. The Foreign Corrupt Practices Act es reconocida como el modelo de legislación anticorrupción y prohíbe cualquier tipo de pago, promesa o oferta que puede alterar la decisión de cualquier servidor público extranjero con la capacidad de entregar total o parcialmente un bien o servicio. La FCPA es ejercida por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores. Como medida para promover la denuncia de prácticas corruptas, la FCPA cuenta con lineamientos que ofrecen remuneraciones económicas para todos aquellos que presentan evidencia de acciones corruptas. Este programa ha sido altamente exitoso. La violación de la FCPA tiene como sanciones multas desde $10 millones hasta $25 millones, así como encarcelamiento de hasta por 20 años. En complemento, las compañías infractoras pueden ser vetadas de participar en licitaciones gubernamentales y obligadas a implementar sistemas de control anticorrupción. Petróleos Mexicanos, o Pemex, es un ejemplo de la corrupción que perdura en la industria energética. De 2003 a 2012 se identificaron más de 100 contratos con un valor aproximado de $117 billones que presentaban graves irregularidades. Dichas incluían sobrevaluaciones de contratos, empleados fantasmas, pagos por servicios no recibidos, conflictos de intereses y más. Los casos de Pemex demuestran nuevamente la inegalable corrupción dentro de las empresas estatales y ilustran el papel que juega el sector privado en el comienzo y continuación de prácticas corruptas. Asimismo, es posible identificar la capacidad que tuvo cada compañía para evitar la participación de sus empleados o sus filiales mexicanas en actos de corrupción. Por entender mejor, les tengo que hablar también de mi experiencia viendo casos de corrupción por parte de gobiernos en Latinoamérica, Lava Jato y Petrobras o Odebrecht. Operación Lava Jato fue iniciada en 2014 por la Policía Federal brasileña que investigaba un mega red de lavado y malversación de fondos que involucró a políticos, Petrobras y grandes contratistas en el país. Los fiscales descubrieron un esquema de sobornos por contratos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras con constructoras de Brasil. El dinero desviado de esos contratos inflados acababa en manos de políticos de distintos partidos, así como de intermediarios y empresarios. Y como algunas de las constructoras involucradas obtuvieron contratos de obras con otros gobiernos de América Latina mediante sobornos, el escándalo se expandió por la región. Las investigaciones derivaron en el arresto de expresidentes de Perú, Panamá y El Salvador. Un total de 174 personas fueron condenadas en Brasil y también la presidenta Dilma Rousseff fue impeached. El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, abarcando más de 30 años. En 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional al alcance de entramados de actos de corrupción encabezados por la constructora brasileña Odebrecht, principalmente involucrando a países de América Latina. En esta investigación se detalla cómo Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos de más de $788 millones a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, para obtener beneficios en contrataciones públicas con Pemex, Petrobras y otras. Con respecto al blanqueo de capitales, mi experiencia con las leyes antilavado implicó los grandes bancos que continúan teniendo tropiezos para cumplir con las leyes anti-money laundering de los Estados Unidos. Citigroup fue amonestado repetidas veces en las últimas 2 décadas y Banamex USA de Citigroup se hizo acreedor a múltiples investigaciones y multas por no supervisar de manera adecuada dinero sucio que llegaba a sus sucursales tras de los carteles.
la Corporación Federal de Seguro de Depósitos le aplicó a Banamex USA una multa de $140 millones por violar las leyes antilavado. Pero aunque han pagado miles de millones de dólares de multas, los grandes bancos todavía tienen dificultades para erradicar la mala conducta. Les dejo hoy con el deseo que los crímenes de corrupción deberían ser imprescriptibles debido a que el daño causado a la sociedad. Muchas gracias por escuchar. ¿Es la teoría del delito justa? ¿Es la teoría del delito una forma de alcanzar el bien común? De conformidad con PhD Ax Delesio Parson, la teoría del delito debe recuestionarse y replantearse, pues no contribuye a una sociedad más justa. Ax Delesio Parson ha concedido entrevistas en Fox News, CNN, y su trabajo ha sido bastante reconocido a nivel mundial. Entonces escuchemos cuál es su análisis y sus críticas acerca de la teoría del delito como PhD en sociología. Structures, including patriarchy. Bueno, 3 minutos para dar 3 apuntos al texto de Oscar Peña González y Frank Almanza Altamirano, publicado en 2010. Primero, la teoría dice que es un sistema que trata de explicar lo que es el delito. Quiero interrogar ese concepto, porque ese concepto tiende a crear categoría criminal y categoría víctima. La primera categoría de criminal es mala, la categoría de víctima es buena. En la sociedad sabemos que en realidad delito es mucho más complicado. En una ciudad un acto puede ser criminal, puede ser delito, y el mismo acto en otra ciudad puede estar 100% bien. También puede pasar que criminal y víctima, esos roles están al revés en otra situación, en otro día, ¿no? En otra generación, lo que sea. También otro pensamiento es que el código penal que usamos, occidental, es algo desarrollado como herramienta para acompañar procesos de colonizar y del imperialismo, la expansión capitalista, la creación del racismo. El sistema de pensar patriarcal es como da marco e influye a todo lo que es el código penal en sí, y también la teoría del delito. Cuando yo veo textos así, realmente siento que tiende a hacer que el mundo es blanco y negro, cuando realmente sé que el mundo es como todos colores, distintos colores de gris. Bueno, y tercera parte, los movimientos sociales y políticos que vimos, Black Lives Matter de 2014, después Ni Una Menos, y antes también hay olas que comienzan en otra parte del mundo, pero esas olas de acciones, llamadas, todo eso, todavía está como circulando por sociedad, y esos movimientos para mí no caben bien en lo que es esa teoría del delito, porque nosotros ahora, nosotros, no son los Estados Unidos, si en muchas tierras del mundo estamos diciendo por qué las cosas están así, de dónde viene la violencia y cómo podemos ir a la raíz. La raíz de violencia, ahí vamos. Y ahí empezamos a cambiar. Y esa teoría del delito que fue formado por los élites del país ya no tiene tanta vigencia. Gracias a todos por su atención. Esperamos que este video les sea de utilidad. Esta es la versión del 2022. Estaremos trabajando, elaborando materiales que puedan ser utilizados para el mejor estudio y la mejor comprensión. Que pasen la mejor de las noches. Muchísimas gracias. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal de Facebook si quieren seguir
profundizándose en el estudio del derecho a través de animaciones y entrevistas a personas que han desarrollado el conocimiento y que han alcanzado puestos bastante altos en nuestra sociedad y con logros a nivel mundial. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena noche a todos.